Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a este acto que nos hace muchísima ilusión. Hoy hemos inaugurado esta mañana la exposición de 26 mujeres en las ciencias, artes y letras, y dentro de lo que es el ADN del Real Jardín Botánico, que es investigación, también conservación, tenemos una gran parte de lo que es divulgación y cultura científica en general. Entonces, siempre que tenemos una exposición nos gusta que haya actividades paralelas. Entonces, en este caso, yo tengo que agradecer muchísimo a Jaquiunde de haber organizado estos coloquios que me parecen que van a ser seguro que muy interesantes, que vamos a tener uno por mes hasta el mes de enero. Y bueno, yo soy la directora del Real Jardín Botánico, ya sabéis que es un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que pertenece al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y este año, pues el 17 de octubre, cumplimos 270 años, que lo tengo que estar diciendo en cada una de las actividades que presento, pero bueno, yo estoy encantada con que sea un centro que haya llegado a 270 años de historia. Yo la verdad que estoy muy feliz con este tipo de coloquios. Yo os voy a dejar ahora, lo va a moderar Iñaki Gabilondo, que todos vosotros conocéis, y tenemos en la mesa a dos mujeres muy interesantes, matemática y bióloga. Entonces va a haber esa conversación, ese coloquio entre las dos. Y nada más, muchas gracias por venir y por asistir, y espero que os haya dado tiempo, si no hoy, otro día, para ver la exposición, que está magnífica. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a Jaquiunde, o Jaquiunde, como digáis, la Academia de las Ciencias, las Letras y las Artes, por invitarme, porque me permite hacer lo que más me ha gustado en la vida, que es aprender. Entonces voy a aprender, voy a estar aquí. Ahora estoy como el polizón que se ha colado a bordo pero espero aprender mucho. Bueno, me hace muchísima ilusión este encuentro, porque ya el enunciado, que es completamente insólito, incluso para ellas creo que es insólito, hace algo que a mí me parece muy, muy positivo y muy aportador, ¿no? La colaboración interdisciplinaria. Cada vez se va viendo más el mundo de la ciencia y todo, y otro ilustre miembro de Jaquiunde, Dani Innerarity, gran amigo mío, gran filósofo, está en su libro La democracia compleja, explicando hasta qué punto ha llegado todo a ser tan extremadamente complejo que si no se acepta el principio de la colaboración interdisciplinaria, intergrupos, interpartidos, intertodo, la realidad queda desbordada claramente por las recetas tradicionales, las formulaciones tradicionales. Por tanto, ya por encima de la propia concreta reunión de hoy, me parece muy importante metáfora la de este encuentro. Vamos a asistir al coloquio de dos autoridades científicas de primera categoría. Les conocen, voy a resumir digo resumir porque si no fuera resumir se había acabado la sesión con la relación de actividades desplegadas y cargos, títulos, honores, etcétera, ¿no? Pero digamos que María Jesús Esteban Galarza es licenciada en Matemáticas por la UPN y doctora por la Universidad de Pierre y Marie Curie de París, ¿no? Hoy es investigadora principal emérita del Centro Nacional de la Recherche Scientifique, o sea, de las investigaciones científicas de Francia. Es uno de los grandes centros de investigación mundiales, ¿no? Se ha ocupado siempre, me decía, de la matemática aplicada, la investigación en la matemática aplicada, incluso en temas relacionados con la industria, y también en investigación matemática en física y química cuántica. También es un asunto, en fin, bastante apasionante e impresionante. Bueno, en esa sanda, ¿no? Es miembro del comité de selección de los premios Abel, que son los Nobel de Matemáticas. Tiene una montaña de presencia en instituciones, cargos, organismos del mundo, con decoraciones por todos los rincones, pero había dos que podría destacarse. Ella quería destacar básicamente el premio Jacques Louis Lion de la Academia de la Ciencia, Jacques Louis Lion, el eminente matemático, y el otro la medalla Blaise Pascal, de la Academia de Ciencias Europeas. Está, como decimos, en fin, en el pináculo de la autoridad en esta materia. Ana María Zubiaga, pues es la actual directora, presidenta, o ¿cómo es? Directora, ¿no? Presidenta de Jaquiunde. Bueno, es bióloga, efectivamente, licenciada y doctorada en la Universidad del País Vasco, luego es catedrática en el grupo de genética de la UPV. Bueno, hizo su doctorado en la Universidad del País Vasco, pero luego la investigación postdoctoral le llevó a Estados Unidos. Estuvo en la Universidad de Tufts y de Harvard haciendo sus investigaciones postdoctorales,
donde se especializó en el asunto que va a ocupar el centro de esta historia, ¿no? La regulación de genes implicados en el desarrollo del cáncer. Ese es un trabajo que le coloca, como dice, entre la biología y la genética, y que le sitúa la genética del cáncer en un momento extraordinariamente importante. Ha hecho contribuciones relevantes en la genética del cáncer, describiendo funciones y patologías de genes claves en la regulación del cáncer y de la inmunidad. Es un asunto, por tanto, de enorme repercusión. Y en el mundo de las matemáticas, para los profanos, pues nos cuesta entender lo que sin embargo parece evidente, que la matemática lo es todo, lo ocupa todo, es incluso, dicen algunos, la realidad. Otros hablan de la belleza de las matemáticas, que a los que no son resulta muy difícil de imaginar, pero está ahí presente, y el acto al que vamos a asistir nos va a permitir un encuentro de ambas. El acto se va a desarrollar de la siguiente manera. Bueno, quería decir que entre los muchos asuntos que podía glosar de Ana María, ella me quería decir de lo que más orgullosa se siente es de haber dirigido 22 tesis doctorales, gran éxito, como profesora, porque tiene una actividad docente de grado y posgrado ahora mismo, y también de gestión de la investigación en la Agencia Estatal de Investigación. Bueno, el acto va a ser así. Van ambas ahora a hacer una presentación que han preparado conjuntamente. No es la intervención de una y luego la intervención de otra, que suele ser el clásico. Han trabajado juntas. Es para ellas, en cierto sentido, algo inédito también. Me contaba María Jesús que ella no había hecho nunca esto relacionado con el mundo de la genética, y que, por tanto, ha tenido que trabajar específicamente para esta reunión. Se han puesto de acuerdo para hacer un combinado de presentación, finalizado el cual yo les formularé algunas preguntas derivadas de la propia conversación que he tenido, y luego habrá unas preguntas del público, cuantas en función de lo que dure esto. Supongo que tienen un papel y un bolígrafo por si quieren transmitir escritas las preguntas que pueden formular. Se pueden dar un dato de ustedes, un nombre o la actividad que quieran, y luego algunas de ellas pues trataremos de transmitirlas. Así que les dejo con ambas, que inician su presentación a la limón desde allí. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por asistir a este encuentro. Voy a empezar yo un poquitín, antes de empezar con la presentación ahí en la pantalla, motivando un poco cómo es que podemos hablar de matemática y genética al mismo tiempo, lo cual puede ser sorprendente para mucha gente, pero no lo es. Y de hecho podríamos también hablar de matemáticas en relación con otras ciencias como física, química, biología, pero también economía, medicina, o incluso dejando un poco el ámbito científico, podríamos hablar de las implicaciones de las matemáticas en relación con la industria. Y podríamos hablar, por ejemplo, de diseñar y construir, usando matemáticas, coches, aviones, teléfonos móviles, nuevos medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué? Pues porque las matemáticas no solo son un tema en los programas de estudio, en las escuelas, institutos, universidades, un tema que para muchos es aburrido, para otros es estupendo. Las matemáticas es mucho más que eso. Y aunque no seamos conscientes de ello, las matemáticas juegan un papel fundamental en nuestra vida cotidiana, digo, verdaderamente cotidiana, desde el diseño y la mejora de los productos que usamos a diario hasta los algoritmos que organizan por ejemplo, nuestra información en Internet o la inteligencia artificial hoy en día. También, por ejemplo, el funcionamiento del tráfico de metro, trenes y aviones está basado en la logística que usa algoritmos matemáticos todo el tiempo, y por eso las matemáticas son la base de muchos avances tecnológicos y científicos. Los modelos matemáticos se usan cotidianamente para entender y predecir fenómenos del mundo real. A veces esos modelos se expresan mediante ecuaciones que nos ayudan a describir cosas tan diversas como la dinámica de poblaciones, la dinámica de gases y fluidos, la optimización de un tratamiento con quimioterapia, que puede parecer sorprendente, pero se usan matemáticas para optimizar los tratamientos, la evolución del clima, la evolución de una plaga en un bosque, la evolución de una polución en un río, en un lago, en el mar, para cosas que la gente ni se imagina, que por detrás hay muchos algoritmos y muchos modelos matemáticos para explicar lo que ocurre y para predecir lo que puede ocurrir. O sea que las matemáticas no solo explican el presente, sino que también nos permiten anticipar el futuro y, haciéndolo, actuar sobre él. Los fenómenos de la naturaleza se pueden modelizar usando lenguaje matemático.
y no solo lenguaje en general, como por ejemplo símbolos, letras, ecuaciones, sino también a veces lenguajes especializados que permiten describir lo que ha ocurrido en el pasado, lo que ocurre actualmente y lo que ocurrirá en la naturaleza en una situación o contexto dados. Esa formalización de los procesos naturales permite no solo describirlos, sino también estudiarlos, porque la parte de la matemática que habrá permitido su descripción tendrá métodos para estudiar lo que ha descrito, y si no los tiene, los intentará desarrollar. Todo esto es lo que hace que hablar de matemáticas y genética, como hoy vamos a hacer con Ana, sea natural, aunque no lo parezca a primera vista. Y ahora paso la palabra a Ana, que va a empezar. Vamos a empezar centrándonos ya en la genética, ¿no? Porque de hecho la genética se ha cimentado en principios matemáticos. Ya el propio Mendel, que seguramente os acordaréis, el señor de los guisantes, pues utilizó la teoría de las probabilidades para describir cómo se heredan los caracteres y cuáles son las proporciones fenotípicas de la descendencia. Y más adelante se ha utilizado análisis estadístico, también para estudiar la variabilidad genética. Más recientemente pues se han utilizado bases matemáticas como el cálculo, la geometría, etcétera, para estudiar redes de regulación genética. Entonces, lo que María Jesús y yo decidimos fue que íbamos a presentar 4 ejemplos que ilustraran ejemplos de genética, cómo los fundamentos genéticos se apoyan en principios matemáticos, ¿vale? Entonces lo haremos a la limón, como ha dicho Iñaki, ¿no? Entonces empezaré con el primer ejemplo, quizá un poquito más, el más largo, que trata sobre herencia genética y patrones de herencia familiares. Bueno, los seres humanos sabemos desde hace tiempo que los rasgos se heredan. Por ejemplo, porque sabemos que los hijos se parecen a sus padres, ¿no? Pongo un ejemplo de una gente famosa en la que podéis ver que el hijo se parece a sus padres. Pero este conocimiento se ha empleado desde la época antigua. Los egipcios, por ejemplo, conocían este fenómeno y así, por ejemplo, lo utilizaron para el crecimiento y mejora de plantas y animales, y desde entonces se ha venido utilizando. También sabemos que es conocido el caso de algunas enfermedades que se heredan. Es el caso de la hemofilia. Y pongo el ejemplo de la familia de la reina Victoria. Ella era portadora, no la presentaba, pero muchos de sus descendientes varones sí que estuvieron afectados por esta enfermedad. Pero no fue hasta el siglo XX, hasta el siglo pasado, cuando descubrimos cuál era el fundamento que regía esta herencia, ¿no? El fundamento se llama ácido desoxirribonucleico o DNA, que es, digamos, la molécula de la vida, ¿no? Y os la presento, es esta que está aquí. Es una molécula larguísima, helicoidal, que está muy compactada, formando lo que se llaman los cromosomas. De tal manera que, por ejemplo, en la especie humana tenemos 23 pares de estos cromosomas, que son los que aparecen aquí. O sea, tenemos 23 pares de moléculas de DNA. Y digo que son pares porque la mitad de ellos nos vienen del padre y la otra mitad de la madre. Así que se puede entender que nuestros rasgos se parezcan al padre o a la madre, porque nos han transmitido sus cromosomas. La colección de moléculas de DNA de una especie es a lo que denominamos genoma, que es una palabra que utilizaremos a lo largo de esta charla. Y dentro de este genoma, pues una secuencia, un trozo de este DNA es el que porta la información para una proteína determinada. Y a esa es a la que llamamos gen. O sea, el gen es la unidad de información, ¿vale? Bien, ¿y cómo se heredan estos rasgos? Bueno, pues ya el propio Mendel lo definió. En el caso de los rasgos humanos pueden ser o recesivos, y con eso quiero decir que, mira, estos son los 23 pares de cromosomas, nuevamente, ¿vale? En el caso de que el rasgo sea recesivo, la persona tiene que recibir una copia de cada uno de los padres, por eso aparecen 2 Vs aquí, de variante, y teniendo las 2 copias, una del padre y de la otra de la madre, va a manifestar ese rasgo. Por ejemplo, el poder doblar el dedo, el del autoestopista, es un rasgo recesivo. Tienes que recibir la copia de los 2.
A diferencia de ello, el rasgo puede ser dominante. Y en ese caso, solo tienes que recibir una copia, por eso aparece una V en uno de los cromosomas, que puede ser tanto del padre como de la madre. Y entonces lo vas a manifestar. Por ejemplo, la habilidad de doblar la lengua, que aparece en esta familia, ¿no? De la abuela, la madre y la hija. Pero bueno, los rasgos no son todos así de inocuos. Hay muchas enfermedades que también siguen este patrón. Y os presento, por ejemplo, el síndrome de Marfan, que es un trastorno del tejido conectivo. Las personas que tienen el síndrome de Marfan pues son muy elásticas, normalmente muy altas, y tienen afectado típicamente el corazón, ¿vale? De tal manera que estas personas, o sus familias, suelen acudir a consultas de consejo genético porque quieren saber cuál es la probabilidad de que puedan padecer la enfermedad o transmitirla, etcétera, etcétera. Y en las consultas de consejo genético lo que se hace es un cálculo de riesgo genético. ¿Y cómo se hace ese cálculo de riesgo genético? Bueno, pues de una manera muy sencilla. Os presento aquí un árbol de esta familia que padece el síndrome de Marfan. Son 3 generaciones, los abuelos, los hijos y los nietos. El que aparece en negro es el que está afectado por el síndrome, en blanco el no afectado, en cuadrado hombres, en redondo mujeres. Así que tenemos una abuela afectada que pasó a 2 de sus hijos y estos a sus nietos. La pregunta surge, por ejemplo, en esta persona, en la número 5. ¿Cuál es la probabilidad de que yo transmita, porque yo estoy afectada, cuál es la probabilidad de que yo transmita este rasgo? Bueno, pues se acude al cálculo de probabilidades, que ya nos han dicho los matemáticos cómo se hace, y en este caso, esta es una enfermedad dominante, con lo cual estaríamos en esta situación. Esta persona tiene un cromosoma con la variante de síndrome de Marfan y otro cromosoma sin la variante. Puede transmitir a sus hijos o una o la otra, por tanto la probabilidad es del 50%. Esta persona no está afectada, su probabilidad es del 0%. ¿Vale? Entonces, pongo un ejemplo muy sencillo para poder entender que estamos aplicando cálculos de probabilidades todo el rato para analizar el riesgo genético en estas enfermedades. Estas enfermedades son, digamos, sencillas de analizarlas porque dependen de un solo gen. Son las que se llaman monogénicas y tienen además una frecuencia muy baja en la población. Habréis oído hablar de enfermedades raras. Raras no es por el aspecto, raras es por la baja frecuencia. Esa es una traducción mala del inglés. Tienen baja frecuencia, en este caso el cálculo es bastante fácil. Pero muchas de las enfermedades no son enfermedades de estas en las que se basan solamente en un gen, sino que se basan en muchísimos genes. Son las que se llaman poligénicas. Presentaríamos nuevamente los 23 pares de cromosomas y aquí veis cómo hay muchísimas Vs en muchos cromosomas. Y es que para que este rasgo se manifieste, ahora depende de muchas de estas variantes, pero el efecto que tiene cada una de las variantes es muy pequeñito y es la adición de todas estas variantes la que determinará si esta persona va a desarrollar o no la enfermedad. Y estos rasgos poligénicos pues pueden ser algo así como, por ejemplo, el color de la piel, la estatura, comportamiento, pero también enfermedades como la diabetes tipo 2, arteriopatía coronaria, enfermedad de Crohn, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, si queremos vamos a la consulta porque tenemos en la familia hay arteriopatía coronaria, bueno, pues volveremos a plantearnos la posibilidad de hacer un cálculo de riesgo genético. Lo que ocurre es que en este caso es bastante más difícil hacer este cálculo. ¿Por qué? Porque, como he dicho, son muchas las variantes que tenemos. De todas maneras, en los últimos años, porque es posible que alguno de vosotros lo hayáis hecho, si acudís a consultas, sí os hacen lo que se denomina el índice de riesgo poligénico, que lo que hacen es, ya conocemos bastantes de estas variantes, conocemos su efecto y es simplemente un sumatorio de multiplicar el número de variantes por el efecto de cada variante. Y sale un número. En este caso, pongamos que es 0,4. Bueno, pues esta es una información que el genetista y el médico empleará para deciros con qué probabilidad podríais desarrollar esta enfermedad. ¿Vale?
Pero hay un problema, y es que todavía no conocemos ni de lejos todas las variantes. Entonces, lo primero que tenemos que seguir haciendo los genetistas es identificar estas variantes de riesgo. ¿Que cómo lo hacemos? Pues también con la ayuda de los matemáticos. Y es ahora cuando viene María Jesús y nos lo cuenta. A ver. Bueno, entonces para calcular la herencia poligénica, para hacer la búsqueda de genes implicados, se generan grandes bases de datos genéticos, es decir, que se mira muchas personas, se mira su ADN y se ve qué enfermedades desarrollan, etcétera, etcétera. Y entonces, analizando esas bases de datos genéticos, se pueden extraer estadísticamente, se usan métodos estadísticos y análisis de datos para extraer información significativa, hacer inferencias a partir de las cuales podemos decir a la gente que nos viene a consultar pues, que tienen tal o tal probabilidad de transmitir o de tener una enfermedad. Estos métodos estadísticos y el análisis de datos permite descubrir patrones, tendencias y conocimientos útiles para tomar decisiones informadas, es decir, que el médico va a informar a una persona de las probabilidades que tiene, si se pueden tomar medidas para evitar una transmisión o para evitar desarrollar una enfermedad. Entonces todas esas cosas se hacen estudiando muchísimos casos, miles y miles, docenas de miles de casos, y utilizando métodos estadísticos y análisis de datos para analizarlos. Y con ese fin, con el fin de identificar los genes de susceptibilidad para las enfermedades poligénicas. Esto es una imagen que he copiado de internet en la que se ve que el análisis de datos es un proceso muy complicado. Digamos que los bioestadísticos que trabajan con genetistas, por ejemplo, tienen aquí la realidad, que generan muchos datos de una población importante, tienen los datos que los tratan, los limpian, etcétera, etcétera, y una vez de que tienen la base de datos de miles y miles de datos sobre análisis de ADN, que ahora se puede hacer porque hace 30 o 40 años no se podía hacer, pero hoy en día se pueden hacer fácilmente y que no cuesta mucho. Entonces se tiene toda esa información y con esa información se crea un modelo o un algoritmo que permite analizar esa base de datos y entonces extraer información que se puede comunicar a los enfermos, se puede visualizar, se puede hacer un informe, etcétera, etcétera. O sea que es un trabajo bastante complicado que los bioestadísticos hacen juntamente con biólogos y genetistas. Una parte del trabajo se puede hacer simplemente con ordenadores y con tal, pero en el momento en que hay que hacer un modelo y un algoritmo, ahí hace falta realmente científicos que según lo que se quiere hacer, qué tipo de enfermedades se quiere analizar, etcétera, tienen que diseñar el modelo o el algoritmo correspondiente. Por favor, ¿podría hablar hacia el micro? Sí, claro. Sí. Perdón. No se nos da cuenta. Pero ahora lo que quería comentar es que lo que hemos dicho Ana y yo, eso de que se estudia una gran población, se hace su ADN, se ven sus genes, se ven las enfermedades que desarrollan o los rasgos que desarrollan, y entonces haciendo análisis de datos se puede entender lo que va a pasar para una persona, por ejemplo, dada que viene a consulta. Eso es lo que se llama heredabilidad, es decir, la heredabilidad es la proporción de un rasgo biológico que se observa en la población según la distribución de genes que se ve en esa población. Lo que pasa es que cuando esos estudios de heredabilidad se hacen utilizando los métodos que hemos explicado, tanto Ana como yo, con análisis de datos, etc., se obtienen ciertas probabilidades. Pero luego, si eso se compara, en algunos casos, no en todos, en muchos casos se puede así saber el riesgo que hay de desarrollar una enfermedad, por ejemplo. Pero hay casos, poligénicos sobre todo, en los que se ve el fenómeno de la heredabilidad perdida, que significa que lo que los modelos dan, si se mira, por ejemplo, los casos de gemelos o los casos de familias, se ve que lo que los modelos predicen no es lo que ocurre. Eso os digo en pocos casos, no en muchos, pero hay casos en los que la discrepancia es realmente muy importante. Y entonces hay un trabajo muy importante en el mundo de la genética hoy en día para estudiar este fenómeno de la heredabilidad perdida, es decir, para encontrar explicaciones para la discrepancia entre lo que predicen los modelos y lo que se observa en casos concretos. Entonces hay gente que está intentando ver
Si eso viene, por ejemplo, del hecho de que, luego Ana hablará de eso, de que una persona puede tener un gen para una enfermedad particular, pero no tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque el gen está no expresado, está desactivado. Los genes que uno tiene pueden estar activados o no activados. Y eso cambia mucho lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué, por ejemplo, unos gemelos pueden tener el mismo gen y uno lo tiene activado y el otro no? Por razones medioambientales, por razones de alimentación o por otras razones. Eso es una parte de la genética que se llama la epigenética, que intenta explicar por qué unos genes están activados o no están activados. Hay otras explicaciones diferentes para el fenómeno de la heredabilidad perdida, y es, como os digo, un fenómeno que ocupa mucho a la comunidad de genetistas hoy en día. Esto es solamente una página, no tenéis que leer nada, es solamente para explicar cómo hay modelos matemáticos que facilitan el uso de la heredabilidad en predicción. Es decir, hay fórmulas que los bioestadísticos van a desarrollar trabajando con genetistas para ayudarles para hacer las predicciones. O sea que realmente hay modelos matemáticos con ecuaciones, con estadística, probabilidades, etcétera, etcétera, para ayudar a los genetistas a predecir y a ayudar a los pacientes o a lo que sea en tomar decisiones. Bien, pues vamos a pasar entonces al siguiente ejemplo que queríamos poner. Los otros 3 ejemplos son mucho más cortitos, porque ya hemos aprendido bastante de genética, entonces ahora esto va a ir ya mucho mejor. Y trata sobre los patrones de herencia, pero familiares. Y pongo entre comillas familiares, porque en este caso hablaremos no de los árboles como el que os he mostrado anteriormente, sino de árboles en los que hayamos incluido a muchas especies. Como es este árbol, por ejemplo, en el que están incluidas todas las especies, no es muy detallado, pero si veis, por ejemplo, cómo aparecen los 3 grupos más representativos que hay en el planeta, ¿no? Que son las bacterias, las arqueas y los eucariotas. Y lo que estos árboles pretenden mostrarnos es cuál es la historia evolutiva y cuáles son las relaciones de parentesco que existen entre los organismos, entre las diferentes especies. Y esto lo podemos interpretar, lo podemos entender, porque como veis, este árbol pues tiene ramas y tiene nodos, de tal manera que cada nodo representa un antepasado común. Este nodo sería el antepasado común de todos los animales, aquí estaremos nosotros, de los hongos y de las plantas. Y la longitud de las ramas, típicamente, no se ve bien en pero suele indicar el tiempo genético o el cambio genético acumulado entre las diferentes especies. De manera que las especies que comparten el nodo más reciente, no sé si lo he dicho, pues son las que están más estrechamente relacionadas, ¿vale? Bien, los árboles filogenéticos los venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y es cierto que originalmente nos basábamos sobre todo en la morfología de los organismos. Mirábamos, pues, se hacían mediciones pues, de la nariz, los ojos, yo qué sé, las patas, etcétera, etcétera, y mirábamos, comparábamos unas especies con otras y en función de si había similitudes o cuánta similitud había, las poníamos más cercanas o más alejadas, ¿no? Si había muchas similitudes, sugería que estaban más cercanas evolutivamente. Claro, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones los parecidos morfológicos suelen ser secundarios, suelen ser más una especie de convergencia adaptativa y no son realmente el reflejo de la distancia que existe realmente evolutiva. Pero todo esto cambió desde que hemos sido capaces de secuenciar los genomas. Ahora mismo podemos secuenciar los genomas de miles y miles de individuos en muy poco tiempo. Y entonces esto nos ha permitido reanalizar las filogenias de prácticamente todos los organismos que se han podido estudiar a nivel genético. Entonces las comparaciones se hacen utilizando el DNA de las especies. Y por ejemplo, pues simplemente os pongo un ejemplo, ¿no? De un árbol filogenético. Está tumbado, ¿eh? Es un árbol, solo que pensad que está tumbado para allí, ¿vale? Como si el tronco estuviera por aquí. Este es el de los principales grupos de plantas terrestres, que me ha parecido apropiado, estando en el jardín botánico, pues poner el de las plantas, ¿no? Como veis aquí, nuevamente aparecen nodos y ramas
Este es uno de los primeros nodos que nos sale y así distinguiríamos, por ejemplo, una de las plantas evolutivamente más anteriores, que serían los briófitos, y ahí iríamos separando cada vez más estas ramas, llegaríamos al último nodo, que sería el de las angiospermas. Estas son las que evolutivamente han salido más recientemente, ¿no? Las plantas con flor. Esta es una manera gráfica, representativa y muy visual de poder ver las relaciones evolutivas, las relaciones de parentesco que hay en todas las plantas terrestres. ¿Cómo se generan estos árboles filogenéticos? Pues nos ayudan los matemáticos. Lo que los matemáticos hacen para ayudar a hacer esos árboles es usar métricas. Métricas quiere decir las leyes que rigen cómo se busca el antepasado, los antepasados de unos individuos, ¿no? Entonces se usan métricas apropiadas, o sea, se ponen de acuerdo los bioestadísticos o los matemáticos con los genetistas para utilizar esas métricas, y así se reconstruyen los árboles a partir de los datos del genoma de los individuos que se quieren comparar. La teoría de grafos matemática permite estudiar la forma y la estructura de los árboles filogenéticos. Cuántas ramas, qué distancia, etcétera, etcétera. Eso es una parte de las matemáticas que se llama teoría de grafos. Grafos es como una figura, ¿no? con ramas, etcétera. Y la teoría de grafos está basada utiliza instrumentos de muchas áreas de las matemáticas, como la combinatoria, la álgebra, probabilidad, geometría, aritmética, topología. O sea que realmente es una parte de las matemáticas que engloba conocimiento de muchas subáreas de la matemática para ayudar a analizar grafos y en particular aquí los árboles filogenéticos. Entonces os voy a explicar un pequeño ejemplo de cómo se haría algo así. Un ejemplo simple de cómo completar un árbol filogenético. Entonces tenemos aquí, este es el inicio del estudio. Tenemos a 7 individuos, que los llamamos A, B, C, D, E, F, G. Conocemos su genoma. Y nos ponemos de acuerdo para usar una métrica, para calcular cómo será el antepasado común de 2 individuos cuando conocemos un ADN. Eso es lo que significa la métrica, ¿no? Es como la regla que vamos a usar para hacer eso. Y entonces, por ejemplo, cogemos los individuos F y G y usando esas reglas, esas métricas, vemos que el antepasado común a F y G es U. O sea que estos vienen de este antepasado común. Bien, eso lo podemos hacer con otros. Lo podemos hacer aquí, por ejemplo, a partir del antepasado U y el individuo que teníamos ya, que es el E, vemos también que el antepasado común de estos tiene que ser el V, etcétera, etcétera. Y vamos haciendo eso, y poco a poco, a partir de estos 7 individuos, tenemos el árbol completo en el que vemos quién ha originado este elemento, ha originado esto, ha generado este mismo ha generado este otro y este otro, etcétera, etcétera. O sea que reconstruimos el árbol al revés a partir de los datos que tenemos hoy en día de elementos que pueden ser plantas, bacterias, animales o lo que sea que estamos analizando. Y os he puesto aquí unas fórmulas, que son las fórmulas que describen justamente las métricas, las reglas que vamos a utilizar para a partir de los individuos intentar imaginar cuál es el antepasado común de esos 2 individuos. Vale. Pues vamos a pasar entonces al tercer ejemplo, que trata sobre la regulación genética. Os cuento, en primer lugar, recordar que el flujo de la información genética es el siguiente. Partiendo del gen, que es el que codifica esa información genética, este se traduce a proteína pasando por un intermediario que se llama el RNA. Este flujo, desde un gen hasta la proteína, es el que llamamos el dogma central de la biología molecular, ¿no? Este gen no siempre está activo, como lo ha comentado previamente María Jesús. A veces está activo, está encendido, y entonces se está transcribiendo y pasando a proteína su información, pero a veces está apagado. Puede estar en las 2 condiciones. ¿Y por qué? Bueno, pues porque este gen típicamente suele tener secuencias de DNA, zonas en este gen que actúan un poco como interruptores. Son las que de alguna manera reconocen alguna señal que viene de fuera de la célula y al reconocer deciden si encender el gen o apagar el gen. Me parece a mí, una de las maravillas de la biología es el hecho de que nosotros, por ejemplo, todos los organismos,
todas nuestras células tienen el mismo contenido genético. Todas. Partimos todos de una célula madre, de un cigoto que tiene el genoma. Y a partir de ahí surgen todos los diferentes tipos de células, de tipos celulares, de organismos, etcétera, etcétera, la célula muscular, la adiposa, la ósea, todos tienen el mismo contenido genético, pero expresan genes diferentes. Hombre, con cierta redundancia. Pero una célula muscular va a expresar aquellos genes que le permitan la funcionalidad de una célula muscular, la adiposa va a hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, existe una regulación específica de tejido que además suele ser también temporal, y esto hay que regularlo típicamente por estos promotores de los que os he hablado. Pero además, los genes no funcionan individualmente, cada uno no está a su bola. Os pongo el ejemplo de un gen 1 que da lugar a la proteína 1, la cual influye sobre el gen 2, da lugar a la proteína 2, se juntan la proteína 1 y 2 y regulan la expresión del gen 3. Funcionan así, o sea, se establecen redes regulatorias entre ellos. Y estos son solamente 3 genes, pero esto no es así. En los últimos años lo que hemos visto es que el caso es más cercano a esto, es como fuegos artificiales, ¿no? Donde hay muchísimas interacciones génicas que son las que realmente nos están ayudando a entender por qué una célula a veces es una célula normal y qué es lo que le pasa a una célula para que se convierta, por ejemplo, en una célula tumoral. No podíamos verlo cuando estábamos analizando los genes separadamente, pero hemos empezado a ver patrones cuando hemos empezado a verlos en conjunto. Aparecen patrones que están perdidos si no los ves de una manera conjunta. Y obviamente, para hacer eso, hemos necesitado de los matemáticos. Entonces, para estudiar la presencia de los genes se usan lo que se llaman modelos de Markov, que son modelos aleatorios de la teoría de la probabilidad, que se basan en estudiar la situación actual sin efecto de memoria, no mirando el pasado, sino solamente el presente, y predecir lo que va a pasar en el futuro. Se utilizan ese tipo de procesos para estudiar esto que estaba describiendo Ana, y se utilizan también lo que se llaman funciones reguladoras, que vienen dadas por ecuaciones de este tipo. Lo pongo un poco como por ejemplo, ¿no? Para que veáis un poco los matemáticos lo que escriben. ¿Y por qué hay matemáticos en la sala que van a seguirte? Y entonces este tipo de funciones reguladoras se usan, por ejemplo, para modelar cómo cambia un gen de un estado activo a uno inactivo, como había explicado Ana. O sea, que cambia mucho la situación si en una persona un gen está activo o no activo. Puede pasar de no tener una enfermedad a tenerla, o desarrollar un rasgo a no desarrollarlo. Y también, utilizando estos procesos de Markov y estas funciones reguladoras, se pueden hacer predicciones como encontrar promotores de genes. Entonces, los modelos de redes, que es lo que estaba explicando Ana, cuando se miran muchos genes al mismo tiempo y sus interacciones, esto es un ejemplo de red. Y como decía Ana, cuando se miran muchos genes al mismo tiempo, si no se estudian de forma un poco formalizada, hay tantos datos que no se ve nada, no se entiende nada, qué relación hay entre los genes, cómo actúan unos sobre los otros, etcétera, etcétera. Entonces, lo que los genetistas hacen es desarrollar, con la ayuda de bioestadísticos, es desarrollar redes en las que visualmente, una vez de que se ha descrito la red, los genes, sus interacciones, etcétera, etcétera, se empiezan a ver cosas, como aquí, por ejemplo, que están descritas por colores. Los colores, por ejemplo, queriendo indicar los genes que interaccionan entre ellos, por ejemplo. O sea que estas redes enormes de muchos genes y sus interacciones permiten, cuando se estudian, visualizar lo que queremos entender a partir de estos estudios. Esos modelos de redes son representaciones matemáticas de expresión génica de miles de genes mediante gráficas como esta. Una vez construidas las gráficas, se descubre cómo interaccionan los diferentes genes, como se ve aquí, por ejemplo, con los colores. Y de nuevo, la teoría de grafos proporciona las herramientas para entender la estructura de las redes, la estructura formal, y lo que se llama teoría de redes, que es otra parte de las matemáticas, se enfoca en el análisis no de la estructura, sino del comportamiento y de la dinámica posible de una red de genes.
Y el cuarto ejemplo que os queríamos mostrar es la simetría y geometría de los seres vivos. Como bien sabéis, ¿no? Los seres vivos presentan una diversidad enorme de formas, que no caótica, siguiendo típicamente un patrón que está muy preestablecido, por ejemplo, el de la simetría. Los humanos y los insectos, por ejemplo, pues típicamente presentamos la simetría de tipo bilateral, con el eje aquí. Ups, ¿le he dado algo? No, ya está. Las flores, muchas flores presentan simetría radial, muchos microorganismos presentan simetría esférica. ¿Cómo se generan estos patrones tan específicos, tan estrictos? Bueno, pues esto se debe a ese complejo de redes regulatorias del que acabamos de hablar, que funcionan un poco en cascada. Existen genes que están en la punta de la jerarquía, son los genes más importantes, son los que definen la identidad y definen el destino de las partes del cuerpo, son los que deciden qué va cabeza, qué va a ser cola, qué es arriba, qué es abajo, izquierda y derecha. Luego los que están un poco más abajo son los que trabajan, los que dicen, vale, entonces ahora voy a hacer la cabeza, voy a hacer la pata, etc. Entonces es una red regulatoria, son lo que se llaman los genes homeóticos. Y salen estas formas normalmente. A veces pues se cometen errores. Aquí os presento un error bastante conocido. Esta es una mosca del vinagre, por si no la conocéis, que utilizamos mucho los genetistas. Os están mirando de cara, ¿vale? Es una vista frontal. Estos son los ojos de la mosca y estas son las antenas, ¿vale? Esta es la boca. Hay una mutación muy típica en la que en vez de antenas a esta mosca le han salido patas en lugar de antenas. Es porque uno de estos genes está mutado y entonces este gen pues no ha sabido hacer correctamente y entonces le salen las patas. En los dígitos se produce muchísimas veces este tipo de errores. El que os presento aquí es el de un ave. Un ave solo tiene 3 dígitos, ¿vale? Y los 3 dígitos son diferentes, como en humanos, que hay una identidad de los dígitos, cada uno de ellos es diferente. Pero mutaciones pueden dar lugar, por ejemplo, a este tipo de cosas. En humanos conoceréis en la especie humana muchísimas personas que tienen 6 dedos, polidactilia. Se debe a este tipo de situaciones. Defectos en la simetría facial, por ejemplo. Esta simetría bilateral que tenemos, que en la cara se ve muy bien, pues a veces hay casos de hipertelorismo cuando se encuentran mucho más alejados debido a un defecto justo en el eje de simetría, ¿no? de la cara. O la ciclopia, justo lo contrario, cuando están uno encima del otro. Labios leporinos conocemos también, precisamente porque este eje de simetría está alterado. Pero bueno, con excepción de este tipo de cosas, lo que se produce normalmente es, digamos, la belleza de la naturaleza, ¿no? Y la pregunta ahora es, bueno, ¿cuáles son los fundamentos matemáticos que subyacen, ¿no? a esta belleza formal? Bueno, pues nos viene ahora María Jesús a decirlo. Bueno, cómo los matemáticos analizan la simetría de cualquier objeto, puede ser una flor, puede ser cualquier cosa. Entonces, lo que se usa es una parte de la matemática que se llama la teoría de grupos, en el que hay lo que se llama grupos de simetría. Un grupo de simetría es simplemente un grupo de operaciones o transformaciones geométricas que deja invariante cierta cantidad o entidad física. Por ejemplo, las reflexiones y las rotaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esta mosca, si le damos un poco de vuelta, no es la misma mosca, es una mosca que en vez de estar vertical se pone horizontal, por ejemplo. Pero en cambio tiene simetría con respecto a la reflexión, con respecto a este eje. Si hacemos simplemente una reflexión así, es igualita hacia la izquierda que hacia la derecha. Esas son las reflexiones. Las rotaciones son, por ejemplo, pues este caso, un círculo. Si hacéis una rotación cualquiera, el círculo sigue siendo el mismo, no lo veis. Le dais la vuelta y es siempre, le das la vuelta con respecto al centro, es siempre el mismo círculo. Pero si en cambio cogéis esta flor que tiene cinco pétalos y le dais un poco de vuelta, no es la misma flor. Pero en cambio, como tiene un poco de simetría con respecto a las rotaciones de 72 grados. 72 es 360 dividido por 5. Entonces, si le dais un poquitín de vuelta, no es la misma flor que veis. Pero si dais una vuelta a esta flor de 72 grados,
pues este pétalo pasa a ocupar este lugar y no veis la diferencia. O sea que eso es lo que la matemática tiene, formas de caracterizar los tipos de simetría que se observan en la naturaleza, tanto en el mundo vegetal, con el mundo físico, etcétera, etcétera. Las simetrías, como digo, por ejemplo, en este caso en 2 dimensiones, se estudia con grupos que están definidos con matrices, bueno, con cosas de este tipo, ¿no? Como decía Ana, la simetría se asimila muchas veces a la belleza. Cuando se ven cosas, pues la gente dice, ¡ay, qué bonito! Y en cambio, cuando se ve una cosa asimétrica, pues no se asimila necesariamente con la belleza. En el mundo natural, de hecho, lo más común no es la simetría, es la ruptura de simetría. Yo me acuerdo en mis inicios de mi carrera que estaba hablando con un físico con el que le dije, fíjate, he encontrado en este problema que hay una ruptura de simetría, que no, fíjate que es excepcional, y me dijo él, no, lo contrario, es lo que es lo normal es que las simetrías no existan. Los casos raros es la simetría en la que la gente ve esa belleza. Entonces, por ejemplo, pues aquí hay unos cuantos ejemplos que Ana ha seleccionado de casos de fractales, o bueno, casos de vegetales, de árboles, esta concha, etcétera, etcétera, en la que claramente veis que hay algo que tiene que ver con las simetrías. Se pueden analizar, utilizando esos teoría de grupos que os he dicho, el tipo de simetrías que tiene cada objeto aquí. Y entonces, pues cada uno tiene propiedades diferentes. Entonces, una de las... Perdón, ¿puedes volver un momento? Para analizar las simetrías se utilizan 2 conceptos que son bastante conocidos, yo creo, por el gran público. Uno es el número de oro, el número de proporción áurea, que rige muchas de las simetrías que se observan en la naturaleza. Otras de los conceptos matemáticos que describen bien las simetrías que vemos en alguno de estas fotos es lo que se llama la secuencia de Fibonacci, que os voy a presentar. La secuencia de Fibonacci es una serie matemática, es una serie de números que se construye de la forma siguiente. Es muy fácil. Empezamos con el 0 y el 1. ¿Cómo se construye la secuencia de Fibonacci? Se suman 2 números y el siguiente es la suma de esos 2. La suma de 0 y 1 es 1. La suma de 1 y 1 es 2. La suma de 1 y 2 es 3. La suma de 2 y 3 es 5, etcétera, etcétera, etcétera. Así de forma infinita. Eso es lo que se llama secuencia de Fibonacci, que fue descrita la primera vez por Leonardo de Pisa, un matemático italiano, en el siglo XIII, hace muchos años. Bueno, pues si se representa esta secuencia gráficamente, se ve que es como una espiral. O sea que la secuencia gráficamente es una espiral que corresponde bastante a la concha que hemos visto antes. Entonces, esta secuencia de Fibonacci o la proporción áurea, etcétera, etcétera, tienen numerosas aplicaciones en muchas áreas, en ciencias de la computación, en matemática, en tendencias bursátiles, en teoría de juegos, y en lo que aquí nos interesa también aparece esta secuencia en configuraciones biológicas y en cómo el ADN codifica el crecimiento de las formas orgánicas complejas, y es lo que vemos en los ejemplos que hemos visto en la página anterior. O sea que ese tipo de la secuencia de Fibonacci o la proporción áurea explican muchas de las formas bonitas que vemos en estas flores, plantas, árboles, la huella digital, la concha esta, que realmente la secuencia de Fibonacci directamente. Y con esto queremos terminar nuestra presentación. Muy bien. De confesar que me ha hecho mucha ilusión que acabaréis con la secuencia de Fibonacci, porque creo que es lo único que yo sabía de matemáticas. Y la proporción áurea y el nombre de Vitruvio, y lo del caparazón que reproduce en cierto sentido casi hasta la galaxia y todo esto, y el corte de la cebolla, en fin, fascinado quedo. Y a la vista de todo lo que estamos ahora viendo, yo tengo que preguntaros así, ¿en qué punto estamos en el desarrollo de la investigación genética? Porque habéis hablado de Mendel, pues es un fraile agustino del siglo XIX, luego van apareciendo, no sé, el ADN, la no sé qué, la doble hélice, el CRISPR, eso que ahora que pues secuencia, ¿no? Que edita ¿En qué punto estamos? ¿Qué es lo siguiente? Porque los que somos de letras
Primero decir que no entiendo por qué llamamos analfabeto al que no sabe leer y no llamáis analfabeto al que no sabe nada de matemáticas. Pero quería decir que así como el arte se inventa, es decir, la novela de Beethoven no se hubiera hecho si no hubiera existido Beethoven. Pero la ley de la gravedad, si no la descubre uno, la descubre otro, porque está. Todo esto está. ¿No? Entonces, ¿qué es lo siguiente que viene? Es decir, en el capítulo de las enormes novedades que se han ido produciendo, que fíjate lo que significa Mendel, lo que significa el descubrimiento del ADN, el mapa genético, ¿en qué punto estamos ahora mismo? Ana, ¿en qué punto? ¿Estamos cerca de otra puerta colosal que se va a abrir y va de repente a deslumbrar desde el punto de vista de la genética? Desde el punto de vista genético. De momento no, simplemente van a ser pasos pequeños en el mismo sentido, pero sí que hay un aspecto que ha tocado María Jesús, y es el hecho de que nos hemos centrado y seguimos centrándonos mucho en los genes y en analizar las variantes y en definir con qué proporción o en qué grado esas variantes van a definir un rasgo determinado, pero sabemos que hay otros factores, normalmente son factores ambientales, hábitos, lo que ahora estamos llamando exposoma, ya le hemos puesto nombre, de exposición y oma, el oma viene de genoma, proteoma, bueno, pues el exposoma que todavía está muy poco definido, pero que sabemos que aproximadamente en las enfermedades y en los rasgos poligénicos da cuenta de un 50% aproximadamente, ¿no? Y entonces, un poco, y lo ha comentado María Jesús, cuando ha hablado de la heredabilidad perdida, estamos centrados sobre todo en ese 50% que pueden ser los genes, pero nos queda un montón que todavía no conocemos, pero no conocemos porque no sabemos muy bien cómo analizarlo. Empezamos a ver algunas cositas, y te digo, lo último, por ejemplo, es que de repente hemos encontrado que existe un microbioma y que es toda la comunidad de bacterias y virus que tenemos en nuestro organismo y al que no le hemos hecho prácticamente caso, excepto cuando teníamos diarrea y alguna otra cosa más, ¿no? Pero es enorme esa comunidad que tenemos y estamos dándonos cuenta de que está participando activísimamente en muchos de los rasgos que nosotros presentamos. Y solamente hemos empezado a arañar cómo está haciendo eso. En los elementos vinculados a la salud, por ejemplo, en este trabajo, digamos, se están acercando muchas soluciones como consecuencia de los trabajos genéticos que estáis haciendo, ¿no? Sí. Ese es uno de los casos. Has comentado el de CRISPR, por ejemplo, y efectivamente las terapias puede editar el genoma y separa esto de aquí, y corta. Sí. Y yo creo que vamos a ver bastante. De momento, la mayor parte de los casos están en estudios clínicos. Hay muy poquitos que han pasado al área comercial, digamos, ¿no? Por ejemplo, el de la anemia falciforme. Ese se puede hacer, ya no es ensayo clínico, pero hay muy poquitos. ¿Por qué? Pues porque todavía desconocemos los riesgos que puede acarrear esto. Y entonces yo creo que la parte de los riesgos es la que nos está echando un poquito para atrás. Oye, una pregunta, María Jesús. ¿Qué gana la matemática con esto? Porque lo que hemos visto en esta presentación es hasta qué punto la matemática asiste a la genética, y hemos visto de manera muy clara cuántas ventajas obtiene la genética de la aportación matemática. ¿Y qué gana la matemática con esto? Bueno, yo creo que los matemáticos hay gente que le gusta hacer cosas teóricas que nada más tienen con el desarrollo de la matemática ella misma. Hay mucha gente así, respeta, y hay otros, de los que yo formo parte, que nos gusta ayudar con lo que sabemos hacer a otras áreas de conocimiento. O sea, que es una cuestión también un poco de decisión personal. Luego también es una forma de trabajar, quiero decir que numerosos estadísticos que trabajan con biólogos o en genética, etcétera, prácticamente ya no hacen otra cosa que trabajar para esos temas. Y cosas, por ejemplo, a mí me parece un poco extraordinarias que la gente... yo conozco un matemático que se especializó en bioestadística en general y poco a poco cada vez más hacia aplicaciones biológicas, y hoy en día es el director científico de Roche, que es una de las empresas farmacéuticas más importantes. Y puedes pensar, ¿cómo es que el director científico de Roche
no es un médico, o es un biólogo, es un químico, no es un guía estadístico. Porque hay gente que realmente pues, le gusta aplicar lo que sabe y desarrollar nuevos métodos para explicar cosas en otra área. Te añado que uno de los directores del proyecto Genoma Humano es matemático. Eric Lander es matemático. O sea que es una cuestión también de gustos personales. Y puesto que estás investigando también la relación de la matemática con la física cuántica, por ejemplo, ¿no? Que es otro universo que está ahí en el que se sabe hace mucho, hay unas leyes ciertas e indiscutibles, pero que sin embargo no están en el universo de las leyes que manejamos. Pero un día aparecerán, seguramente. Sí. Lo que pasa es, espera, ¿Qué tipo de velo se puede descorrer como consecuencia de la aparición sobre la mesa finalmente de las leyes que ya la ciencia hace mucho ha descubierto que son ya claras e indiscutibles, pero que no están en el reglamento de la física conocida? Pues mira, las leyes de la física cuántica, o sea, los elementos más pequeños de la naturaleza, se conocen. Es la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, que explica todo. Lo que pasa que es una ecuación que no es muy complicada, que la podía haber escrito en una línea, pero calcular cosas concretas con esa ecuación en situaciones concretas de una molécula que tiene no sé cuántos átomos es imposible, es demasiado complejo. Es hacer cálculos, aunque tengamos ordenadores enormes, aunque tengamos un ordenador cuántico, hay que hacer modelos que hagan aproximaciones de esa ley que no se sabe, se conoce, pero no se sabe calcular concretamente. No se puede concretamente para una molécula dada. Entonces hay que desarrollar modelos aproximados, y eso se hace, lo hacen físicos, lo hacen químicos, y lo hacemos también los matemáticos con ellos. Y al hacerlo, ayudamos a entender, pues, por ejemplo, cómo hacer un nuevo medicamento, a lograr una nueva molécula que vaya a tener tales y tales propiedades. Bueno, pues todo eso es desarrollar modelos que se aproximan al modelo teórico, pero que se pueden calcular con ordenadores. Y lo que es interesante es que no es que hagamos nosotros algo porque nos gusta ayudar a otras ciencias, es que al hacer eso nosotros tenemos que desarrollar nuevos métodos matemáticos. O sea que es un win-win. Es una cosa que nosotros ayudamos, pero eso nos ayuda a nosotros también a desarrollar nuevas teorías puramente matemáticas. Oye, y te quería preguntar también en torno al algoritmo. O sea, en la sociedad ahora mismo flota la idea de que existe una cosa que se llama el algoritmo que se ha hecho con el poder, ¿no? Y que en cierto sentido está dirigiendo las maniobras aquí, ¿no? Entonces, el algoritmo en el mundo de la genética, lo que tú es que finalmente estás acercándote al ser humano, los temas relacionados con la enfermedad, con la vida y tal. El algoritmo va a terminar, digamos, también imponiendo su autoridad por encima de vosotros, ¿sí? Sometiéndoos también a vosotros, también a vuestras investigaciones, también a vuestro trabajo, arrastrándose así del ronzal. Pues no sé qué decirte, pero yo creo que sí, hombre, hay muchas cosas que se pueden explicar con los algoritmos, ¿no? Pero a mí me parece que la complejidad biológica es tal el grado de incertidumbre que yo creo que un algoritmo no puede recoger toda esa incertidumbre. Y entonces creo que además tiene que haber una observación, tiene que haber una experimentación que ayude. Diría que esa es mi opinión por lo menos, que vale, pues podemos explicar, por ejemplo, la probabilidad de que una mujer que ha tenido un cáncer de mama, analizando pocos genes, podamos saber o podamos tomar decisiones utilizando un algoritmo de si va a necesitar o no quimioterapia, ¿vale? Pero siempre estaremos hablando de probabilidades. Incluso entonces vamos a tener que estar haciendo un seguimiento de la mujer, asegurándonos de que aquello va bien, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es demasiada la complejidad que existe como para poder basarnos solo en algoritmos. Otra cosa es que los algoritmos quieran realmente hacer eso de nosotros, ¿eh? Y entonces en otros ámbitos parece que estamos siendo dominados por los algoritmos, pero los algoritmos no son autónomos, los algoritmos son escritos por... No, claro, están ahí. Efectivamente. Pero parece que empiezan a volar, parece que tienden como los adolescentes a escaparse, a escaparse, ¿verdad? Por su lado. Y terminará María Jesús explicándose el mundo entero a través de ecuaciones matemáticas. Llegará el día en que la matemática resolverá los grandes enigmas
totales. No, porque como decía Ana, la naturaleza o el mundo es demasiado complejo. Y como decía, por ejemplo, en la química, en la materia, digamos, existe esa ecuación que lo describe, lo que es imposible de utilizar concretamente en aplicaciones complejas en la naturaleza. Entonces, lo único que se puede hacer es hacer modelos que llevan algoritmos, los modelos llevan algoritmos que son aproximaciones. Y lo que es cierto es que cada vez podemos hacer aproximaciones mejores. Tenemos ordenadores que nos permiten ir mucho más allá cada vez, pero siempre nos quedamos en aproximaciones, nunca en la realidad total. O sea que siempre hay espacio para mejorar. Bueno, antes de pasar a las preguntas que nos transmitan los asistentes y las SAI, quería ya, llevando la conversación a otro terreno, preguntaros dos cosas en relación con la ciencia. Hemos sabido que los estudios de matemáticas y asignaturas científicas parece que no terminan de meterse en la cabeza de nuestros adolescentes. Los últimos datos del último informe internacional de tendencias y tal, dice que está habiendo dificultades. No sé si porque los chicos viven de otra manera, cada vez más dispersa, o más, por el contrario, encelada, porque dicen que no hay profesores suficientemente en número o en suficiente cualificación, etcétera. Por otro lado, parece que tampoco la sociedad presiona mucho a las autoridades políticas para que carguen de posibilidades financieras en la acción de la ciencia. Por una cosa o por otra, no se termina nunca de dar un paso suficiente, ¿no? ¿No tenéis una pequeña frustración al notar? Sobre todo cuando te dicen, y están estos países que lo están haciendo muy bien. O sea, quiero decir, si no tuviéramos una receta de cómo hacerlo, pues dirías, bueno, vamos a ver si encontramos la receta. Pero es que hay recetas. Hay otros países, hay países como Finlandia por lo menos, o Noruega, o pues no sé, Corea, que lo tienen. Otra cosa es que luego la manera en la que ellos están haciéndolo, pues quizá pues no sea... Son círculos viciosos, son sociedades que presionan para lograr recursos o que creen que eso es fundamental para el futuro. Sí. Parece que la sociedad aquí no tiene muy claro que dependa tanto el futuro de la evolución de la ciencia, etcétera, y no presiona para que se... ¿no? En Asia presionan mucho, es cierto, que realmente los jóvenes no tienen la vida fácil, seguramente. Pero en Finlandia no fue así. El modelo de Finlandia fue que el gobierno finlandés decidió mejorar el nivel escolar, en particular en matemáticas. ¿Qué hizo? Formó mejor a los profesores, les pagó mucho más, dobló los salarios en un año. Y eso motivó, o sea, trabajaron también en los programas, etcétera, etcétera, se invirtieron mucho dinero y funcionó. En unos años mejoró muchísimo el nivel de las matemáticas en Finlandia. Pero para eso necesitas formar profesores, darles un estatus social, que estén motivados ellos mismos, no solamente financieramente, sino también la imagen que ellos tienen en la sociedad, motivarlos, y funcionó. O sea, hay que invertir. Y por otra parte, el papel de la mujer, quería situar el tema también. Por un lado, hay una gran, en gran número, las mujeres ocupan en gran número las aulas universitarias, un porcentaje de estudiantes muy grande, etcétera. Terminan teniendo, parece, alguna dificultad para alcanzar después los estratos suficientes. Vosotros habéis hecho vuestra particular evolución y estáis en el pináculo de la ciencia, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres en el mundo de la ciencia? Tienen, por un lado, parece que están ocupándolo todo en el terreno científico y por otro lado parece que no terminan nunca de incorporarse a los temas de tipo científico y técnico, etc. Sí. No sé, la figura de la tijera sigue funcionando. La tijera no es tan abierta como era hace unos cuantos años. Quiero decir con esto que, no sé si has oído hablar del fenómeno este de la tijera, ¿no? Sí, por eso. Sí. Y es cierto que la tijera está ahora un poco más cerrada, ¿no? Pero la tijera sigue estando abierta. Y las razones, no sé, seguramente son tantísimos que es difícil, no hay una única razón. También es ¿no? complejo. También es complejo. Pero bueno, a nosotros nos parecía que un tipo de actuación como la que tenemos aquí, exponiendo mujeres, esta es una de las cosas que yo creo que está ayudando, ¿no? El visibilizar a las mujeres y el tener referentes está ayudando, no solo en ciencia, en deporte. El que aparezcan Irene Paredes y tal, sí, en deporte sí, pero en ciencia, la televisión, incluso en ciencia, pero en todas partes. A mí me parece que esto hay que hacerlo todo conjuntamente. Y incluso en ciencia es que no es tan fácil, porque no es tan
tan interesante la ciencia como pueda ser pues, lo que pasa en fútbol, ¿no? Pero el tener este tipo de exposiciones, etcétera, a poquito, esto es lluvia fina, ¿eh? Esto no es... Sirimiri, esto es sirimiri. Yo creo que si seguimos manteniendo el resto de las cosas igual, no sea que nos vengan... Pues, pero no digas que no es interesante todo el mundo de los genes, la comunicación entre unos y otros, el misterio o no, pero todavía no descubierto de todas las complejidades. Es muy fascinante. Es lo que nos tiene a nosotros ahí interesados. ¿Claro? Sí. Intentamos... Y la proporción áurea y el hombre de Vitruvio, todo eso es fabuloso. ¿A que sí? Hombre, a mí me parece que sí, desde luego. Bueno, ¿hay alguna pregunta por ahí que quiera alguien hacer? Sí, Sí, pues venga. No, dígame, si hay micrófono. Si tenéis alguna pregunta escrita, pasármela, ¿eh? Y si no, si alguien quiere formularla... Directamente. No, quieren preguntar, si quieren preguntar, háganlo, ¿eh? Hay un tema que me preocupa un poco, es el tema de la evaluación del riesgo genético en enfermedades poligénicas complejas. Porque, por ponerte un ejemplo bien conocido, por ejemplo, en enfermedades inflamatorias crónicas, por ejemplo la enfermedad de Crohn, se sabe por los estudios precisamente que habéis descrito antes que hay cientos de genes, literalmente cientos de genes que contribuyen a la sustentabilidad a la enfermedad. El problema está que ¿cuánto valen esos genes? Quiero decir, si de esos, pongamos 300 genes que codifican por la sustentabilidad a la enfermedad de Crohn, 100 de esos genes o más tienen contribuciones individuales muy pequeñas. Tengo dos preguntas ahí. Primero, ¿cuál es la utilidad de decir que un gen contribuye a una enfermedad en un 0.05% de riesgo total de esa enfermedad? A mí me parece muy poco, pero por otra parte, si sumas la contribución de, digamos, 100 genes, que cada uno de ellos contribuye poco, la contribución empieza a ser significativa. Entonces, al final, ¿cómo maneja uno esos datos para poder predecir la susceptibilidad a la enfermedad de Crohn, por ejemplo? Bueno, lo que se está haciendo ahora, porque esto es todavía bastante rudimentario. El índice de riesgo del que te he hablado realmente ha empezado a utilizarse en los últimos 5 años aproximadamente, en parte porque conocemos, ya te digo, muy pocos los genes todavía, y el definir cuál es el efecto que tiene esa variante todavía es más difícil. Te digo, por ejemplo, en el caso del Alzheimer y la polipoproteína E. La polipoproteína E tiene 4 diferentes variantes. Bueno, pues el efecto de cada una de las variantes es diferente. El que conocemos es el 4, que ese sí que incrementa en 1 o 2 puntos la probabilidad de sufrir más Alzheimer. Pero es que el 2 lo disminuye. Y entonces el mismo gen, además, puede tener un efecto positivo o negativo en función de la diferente variante que haya. Y hacer todos esos cálculos está siendo verdaderamente complicado. Ahora mismo, cuando sale un número 0,4, realmente no significa casi nada y es muy difícil que un genetista te diga qué hacer con esos datos. Además, porque sabemos que todavía solamente conocemos, pues en el caso del Alzheimer yo creo que un 20% aproximadamente, 20-30% de los genes, y el resto todavía es heredabilidad perdida, que es de la que habla hoy. Entonces, que yo te dé un número como ese, con el 20% de los genes que yo me conozco, cuando me quedan todavía el 80% sin saber, la verdad es que no es fácil poder tomar decisiones a partir de eso. Lo que ocurre es que ya hemos empezado a utilizar estos, yo lo mostraba porque hemos empezado con ello, los genetistas han empezado con ello, pero de momento no es tan fácil tomar muchas decisiones, ya te digo, porque nos falta conocer no solamente otros variantes, sino además el efecto que tiene el exposoma en todos ellos. Y en el síndrome, en la enfermedad de Crohn, el efecto que tiene el microbioma es brutal. Y todavía no conocemos prácticamente nada del microbioma. O sea que esto es algo que nos ha venido en los últimos pocos años. De repente nos ha venido el microbioma al cual no le habíamos hecho prácticamente ni caso. Entonces,
que vas ahora a mirarte el cálculo, te haces el cálculo de riesgo genético de Crohn y te da una cifra, seguramente no vas a poder utilizarla para mucho. Y te digo porque hay un montón de test que uno puede pagar 200, 500 euros, le hacen y le dan un índice de riesgo. Eso es lo que te dan ahora, el índice de riesgo. Y no creo yo que todavía sea suficientemente bueno como para hacer algo con ello. Si puedo decir algo, justamente lo que tú decías de que hay genes que pueden tener una influencia muy pequeña en la expresión de un rasgo, por ejemplo, yo leyendo ahora cosas sobre la heredabilidad perdida, es una de las hipótesis que podrían explicar la heredabilidad perdida, es decir, la discrepancia que se ve entre los análisis actuales y la observación de la realidad en gemelos o familias. Lo que se dice es que una de las hipótesis es que muchos genes que expresan o que tienen una influencia muy pequeña, pues al final puede ser importante. Es decir, nosotros lo que solemos decir en matemáticas, n, un número grande, por epsilon, que es muy pequeño, puede ser un número grande al final. Precisamente Muchas cosas pequeñitas que se acumulan, al final es un efecto que es importante. Es una pregunta sobre el microbioma. ¿Podrías darnos ejemplos de cómo influye el microbioma en la expresión genética? Bueno, en la expresión genética, te voy a poner un ejemplo de un artículo que ha salido, que lo ha publicado un grupo del CENIC en España, y es que, que quizá lo hayáis sepáis, ¿no? Y es que los niveles de colesterol en las personas, que siempre se ha considerado pues, que esto es un producto de la dieta y que bueno, en gran parte es producto de la dieta, también tiene un componente genético, pero lo que ha descubierto este grupo es que parte proviene de la producción excesiva de ácido propiónico por parte de la microbiota. En determinadas personas, ese incremento de colesterol se debe a determinadas bacterias, determinados grupos de bacterias que tienen las personas que hacen generar este ácido propiónico, el cual hace que se genere colesterol, más colesterol, que para generar colesterol tienes que activar varios genes para que esto se produzca. Entonces, este es un ejemplo que a mí me pareció súper bonito, yo se lo he dicho a los estudiantes, para que empecemos a tener conciencia de que el colesterol, por ejemplo, y esto estudiamos la hipercolesterolemia, etcétera, etcétera, pero que también tenemos que tener en cuenta que el microbioma está haciendo cosas en función de lo que hayamos comido, de los hábitos que hayamos tenido, las proporciones de estas bacterias van variando. Y algo que está en la preocupación no sé, hay picoteos de preocupación por ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto el conocimiento progresivo de la información genética a través de la matemática ya más precisa constituye una alarma o una amenaza, una invasión a la privacidad de la gente y a su futuro, ¿no? Entonces, Sí. esto se ha hablado bastante y inquieta un poco, ¿no? Sí. Es decir, esta especie de anticipación pronóstica, ¿no? Con unos porcentajes matemáticos se puede calcular de tal cosa o tal otra, de tal enfermedad o tal otra, constituye un riesgo tremendo de invasión de la intimidad y asalto a la vida, al futuro de la gente, ¿no? Sí, porque además tengo que decirte una cosa, o sea, tú puedes quitar tu nombre, o sea, te hacen un análisis genético, te secuencian tu genoma y ya te quitan el DNI, el nombre, para que aquello esté totalmente privado. Pero es que el DNA es único y se podría conseguir, siguiendo un montón de análisis matemáticos, conocer de quién era esa molécula de DNA. Entonces, en ocasiones, pues podemos estar donando nuestro DNA por estudios genéticos, etcétera, etcétera, y aunque te hayan quitado el nombre, dado el caso, se puede encontrar. No es tan difícil, no hay que dar tantos pasos, con tal de conocer a algunos parientes, aunque sean súper lejanos. De hecho, últimamente en los Estados Unidos, quizá lo hayáis leído, se ha podido encontrar al serial killer de San Francisco, creo que era, que no le podían encontrar en no sé cuántos años, porque parientes lejanos de esta persona habían utilizado una empresa que se llama 23andMe para estudiar pues, su genealogía, etcétera, que suelen estar muy interesados los americanos de saber de dónde vienen y mezcla de qué y tal. Bueno, los americanos y yo también, pero otros también. Y entonces, basándose en esos datos de los parientes lejanos, dieron con la persona. Y está en la cárcel ahora, claro.
Entonces, hay que andar con cuidado. Hay que andar con cuidado porque yo creo que sí que la privacidad con el material genético sí que es un tema espinoso. También es cierto que a veces nos pasamos un poco, damos un poco demasiado la vuelta a la rosca, ¿no? Porque por alguna razón nos hacemos muy deterministas. Y entonces empezamos a echarle la culpa al gen con mucha facilidad. Y eso sobre todo cuando empezó el proyecto Genoma Humano era clarísimo. En los periódicos ha aparecido el gen del alcoholismo, el gen de, y uno, solía ser siempre uno. Se busca. El gen de tal, ¿no? Y entonces, como si todo estuviera determinado por los genes, y esto no es así. Me quisiera, en fin, si me dais un minuto, os quería hacer una pequeña confesión personal. Sí, reflexión. Yo estuve durante 3 temporadas haciendo para Movistar Plus una serie de entrevistas a científicos, desde mi ignorancia patatera, pero estuve en las universidades americanas, estuve en Singapur, estuve en Oxford, hablando con científicos, preguntándoles cosas de lo que estaban en ese momento moviéndose, ¿no? Cuando ya no esté. Yo quería saber cuando ya no esté, qué se está moviendo en la cocina, ¿no? Entonces, cuando hablaba con alguien y me contaba en qué andaba, se me escapaba a preguntar, ¿y entonces qué va a pasar? Y como si se hubieran puesto todos de acuerdo de una manera o de otra, se volvían contra mí y decían, vamos a ver, la gente de ciencia está un poquito cansada ya de que la sociedad deposite la gente de ciencia la responsabilidad final de lo que va a pasar, como si todo fuera inexorablemente. Y decía, mire usted, nosotros podemos dejar sobre la mesa de la sociedad las posibilidades derivadas de nuestra investigación, pero será la sociedad la que hay que decidir qué hace con eso. No nos echen la bola a nosotros, porque la sociedad no puede lavarse las manos, sino tendrá que asumir responsabilidades de tipo moral, jurídico, ético, político, la que tenga que hacer, ¿no? Quería, como me había ocurrido eso, llega un poco a esa conclusión, decía, ¿tienen ustedes un poco esa sensación de que se está en el futuro, la ciencia a ver qué nos dice? La ciencia dirá cosas, pero con esas cosas que la ciencia diga, el ser humano podrá hacer A, B o C, A o Z, en función de sus principios morales, políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no le podemos ahora. Yo me pongo ahora a hacer mis experimentos, me salen cosas y ahora lo suelto a la sociedad. Y que sea la sociedad la que decida. No se trata de echárselo todo a la sociedad, es de no quedárselo solo. Ya. Que la sociedad no se lave las manos, diga. Ya. Sí. Sí, bueno, eso seguro, ya te digo. Eso es algo que vivimos. Bueno, claro, la genética es. Uy, perdón. La genética en los últimos años, ¿no? Ha corrido tantísimo. Que ha hecho descubrimientos que, claro, tocan mucho en la salud de las personas. Entonces, esto es algo que nos interesa a todos, ¿no? Y se han hecho descubrimientos que, podrían tener luego una relevancia quizá no deseada. El caso que hemos hablado de que se conozca, de que se te pueda reconocer aunque tú hayas quitado tu nombre, es algo que tiene que hacernos esto, ¿no? Pausar un poquito. El caso de utilizar CRISPR para crear niñas que fueran resistentes al virus del SIDA, pues ha sido fruto de que hemos tenido la posibilidad de hacerlo, pero eso no quiere decir que lo tengamos que hacer. Una cosa es que se pueda y otra que se haga. Efectivamente, se deba. Y yo creo que en esa discusión tenemos que estar todo el rato. La sociedad y por los eso digo científicos. Que la ciencia y la sociedad va a tener que dialogar de una manera muy clara y muy abierta sobre las posibilidades, algunas de las cuales dan un poco de miedo o producen desconcierto, ¿no? Sí. Desde luego, yo creo que cuando empezó el CRISPR, pues de repente parecía como que aquello, no sé, le puso en vilo a mucha gente, ¿no? A mí ya no me pareció desde el principio, porque cosas de este estilo ya habían surgido previamente. Los enzimas de restricción, sin ir más lejos, pues ya causaron también una revolución tremenda, y luego la clonación, ¿no? De ahí vino la conferencia Asilomar, por ejemplo, en la que se definió cómo se iba a trabajar con cómo se iba a hacer la clonación del DNA, ¿no? Pero llevó a investigadores, y ahí no fue la sociedad, ahí fueron investigadores interesados
en determinar, bueno, cuáles iban a ser las barreras o los límites que se iban a imponer entre ellos y nosotros para hacer la experimentación. Y yo creo que eso ayudó mucho a la conferencia de Asilomar, a mí me parece que fue muy importante. En el CRISPR se ha hecho algo parecido, yo creo que también ha estado bastante bien, en la que ha habido muchos investigadores de muchos países que han decidido que no se va a entrar en la línea germinal, no se va a tocar la línea germinal y solamente va a ser la somática. Obviamente, pues puede haber personas que siempre lo pueden hacer, ¿no? Pero esa discusión la tenemos que tener constantemente. Al menos en genética yo creo que es algo que sí se ha utilizado, y en biología molecular. No estoy segura en inteligencia artificial. Le quería preguntar por inteligencia artificial a María Jesús. Yo digo inteligencia artificial y ¿usted qué dice, María Jesús? ¿Es inteligencia realmente? No lo sé. Bueno, No, es espectacular. O sea, lo que se puede lograr hoy en acerca día. al micrófono. Sí, es espectacular las cosas que se pueden lograr con lo que llamamos inteligencia artificial o deep learning, aprendizaje y cosas de esas. ¿Hasta dónde va a ir? ¿Va a suplantar la inteligencia humana? Pues hay muchos debates. Luego la parte ética, realmente se habla mucho de que hay que legislar un poco, de hay que poner límites a lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. De momento, mucha gente habla de ello, pero no se ve que vaya en esa dirección. No, y tal como está el mundo ahora mismo, donde parece estar imponiéndose autocracias muy fuertes, donde está la ley del más fuerte, todavía parece que ya está de nuevo, ya se ha instalado, pues no sé si debe darnos un poco de miedo, ¿no? Puede dar un poco de miedo, que se pueden hacer cosas realmente que vayan demasiado lejos en algunas direcciones. Por ejemplo, en esto de clonación hubo este investigador chino, no me acuerdo cómo se llamaba, Sí. que hizo algo que en principio se salía de las normas que habían sido definidas por la comunidad científica. Este señor, sorprendentemente, el gobierno chino le quitó las posibilidades de seguir con un laboratorio. O sea que realmente hay límites que se ven que no hay que sobrepasar. En el mundo de la inteligencia artificial todavía eso está por hacer. Bueno, en China le dejaron hacer todo ello. Es verdad que no lo dijo tanto, este era el doctor He, que no lo dijo tanto, pero sí le medio dejaron hacer hasta que de repente salió a la luz, todo el mundo se le echó encima y entonces China sí le metió en la cárcel, ha estado en la cárcel durante varios años, ya ha salido, pero él no puede ir. Hay que poner límites realmente, pero tú tienes razón que es un diálogo entre la sociedad y los científicos. Lo que pasa es que la sociedad muchas veces tampoco puede hacerlo porque no tiene los conocimientos técnicos para entender qué es lo que hay que limitar. No, y además está desvertebrándose. Quiero decir que, por ejemplo, la Unión Europea, que podría ser un factor, un actor muy importante, pues está tocada, está en un momento en ese sentido peor. Sospecho que la propia comunidad científica pues también pues estará percibiendo divisiones o cosas, ¿no? Porque hay una especie de... Se habla de regulación todo el tiempo, pero yo no creo que se está avanzando mucho en esa dirección. Porque eso debe ser el resultado de un diálogo pero de intereses unidades con económicos, peso, ¿no? Hay intereses económicos enormes. Ahora, por ejemplo, imagínate que la Comisión Europea quiere regular tal y tal cosa, pero viene Estados Unidos a decir, si hacéis eso, vamos a castigaros con esto y lo otro. Es muy complicado, ¿eh? No, por eso digo que es un momento en el que hace más falta que nunca ese diálogo y parece que no va a ser más fácil, sino más difícil que otras veces, dado cómo está articulándose ahora mismo el mapa político final. Bueno, pues yo creo que hasta aquí llegó el agua, ¿no? ¿O hay alguna pregunta más? Un experto en el tema de la inteligencia artificial. Varios comentarios. O sea, la regulación... Está apagado, creo. A ver, ¿ahora? No. O sea, la regulación... Debe tener un botoncito, una cosa. La regulación en IA a nivel europeo o sea, tiene unas fechas donde están cada vez más cercanas y España, digamos, que se ha puesto a hacer los deberes con la AESIA, ¿no? La Agencia Española Pero bueno, no quería comentar eso, quería comentar dos cositas que me han venido a la cabeza con los ejemplos que habéis venido poniendo, que han sido muy ilustrativos y muy cercanos y fáciles de seguir. Entonces ahí uno de los ejemplos era sobre redes de regulación o corregulación génica
y vamos, yo he venido trabajando en eso bastante. Entonces, lo que me viene a la cabeza es que la mayoría de los métodos que se utilizan hoy en día están basados en la estadística y normalmente teoría de grafos, pues tú buscas, con la ayuda de un ordenador, en un espacio ingente de posibilidades, buscas aquella estructura, aquel grafo que te da mayor credibilidad a tus datos. En términos estadísticos vas buscando el grafo más verosímil. ¿Vale? Eso se formula, pones a ver, Jesús. Pero a lo que voy es que se utilizan métodos estadísticos, pero la estadística, y yo soy estadístico, mi formación es matemático-estadística, pero la estadística, los estadísticos, nos damos de bruces con la causalidad. O sea, nosotros solo llegamos a la correlación, pero en realidad nos interesaría que esas redes de corregulación génica tuviesen arcos dirigidos y que esos arcos estuviesen expresando causalidades. Entonces, ¿dónde está, digamos, el término medio? ¿Cómo podemos avanzar con eso? Sí. Es muy interesante. Yo le conocí a Pedro porque ellos eran matemáticos y nosotros éramos genetistas y queríamos analizar la expresión de muchos genes, y cuando nos juntábamos para hablar, los lenguajes eran tan diferentes que no conseguíamos aclararnos de lo que estábamos diciendo. Y nosotros hablábamos de genes separadamente, que a ellos no, y ellos hablaban de una bola de cristal, que era como se hace el cálculo bayesiano. Y nos costó un rato pues intentar llegar a acuerdos, ¿no? Y la verdad es que seguimos prácticamente en esa situación, no sé cómo se consigue, porque la manera en la que seguimos trabajando nosotros es a pedales. Solo nos basamos en que nos venga el matemático, el estadístico y nos muestre esas constelaciones, y que en esas constelaciones aparezcan grumitos. Y cuando aparecen grumitos ya nos maravillamos, porque decimos, espérate, entonces ahora no tengo por qué mirar los 20.000 genes, ahora voy a mirar los grumitos estos. Porque en esos 10 o 15 yo ahora voy a poder entender mejor cuáles son los que están participando. Pero sigue sin que ser causalidad, ¿eh? Y luego lo que tengo que hacer con todo eso es volver al laboratorio, mutar cada uno de esos genes y mirar funcionalmente cuál de ellos puede ser el causal. A pedales. O sea que todavía me ayudan en las primeras fases, me ayudan, o sea, son fundamentales los matemáticos para poder entender eso, o sea, patrones que yo no veía y ahora los veo porque me los enseñan los matemáticos, pero luego, para ver causalidad, sigo teniendo que ir al laboratorio a pipetear y a analizarlos. Todavía eso no lo sabemos. Entonces, el otro comentario que quería hacer está un poco relacionado con la última parte que ha salido, que es con la inteligencia artificial. Entonces, me gustaría saber cuál ha sido, digamos, como el impacto de ese premio Nobel 2024 que se otorgó a, creo que fueron tres personas en química, uno el 50%, los otros dos el 25%, y los del 25% casualmente eran CEOs o eran dirigentes de DeepMind. O sea, estoy hablando de AlphaFold. Entonces, ¿qué ha supuesto eso en la predicción de la estructura terciaria de las proteínas? Sí. Y hasta qué punto estamos hablando de un avance realmente importante llevado a cabo por algo que, bueno, es matemática, sí es matemática, son las redes neuronales profundas, ¿no? Una serie de algoritmos que tienen una complejidad y que en un ordenador que tenemos en casa no lo podemos encontrar. ¿Qué está suponiendo eso? Espectacular. AlphaFold es espectacular. En cualquier momento, cuando estamos trabajando con proteínas que queremos estudiar su función, lo primero que hacemos es ir a AlphaFold y mirar qué estructura tiene. Mirar si nos puede ayudar a entender la función, porque sí ayuda. Pero es que además ahora hay las siguientes versiones, ¿no?, en las que te puede mostrar AlphaFold, la proteína unida a la cromatina, y te da una estructura. Entonces tú puedes mirar ahora, en función de si está unida a la cromatina o no, qué estructura tiene.
te mira interacciones. Entonces ahora puedes coger más de una proteína y puedes mirar interacciones. Puedes hacer, por ejemplo, te has encontrado en un tipo determinado de cáncer que hay un trozo que le falta a la proteína. Bueno, pues le pones le pones la deleción y miras ahora a ver qué estructura tiene. O sea, ayuda muchísimo a hacer predicciones. Nuevamente, luego tienes que ir a demostrarlo en el laboratorio con la pipeta, pero puedes hacer muchísimas predicciones que antes era imposible hacerlas. Así es una maravilla. Bueno, tenemos que terminar ya. Sí. Hemos cumplido el horario previsto antes de que venga la policía. Muy rápida. ¿Puedo hacer una pregunta muy rápida, simplemente. Yo que estoy fuera de todo este mundo, pero hay una cosa que me interesa mucho, que es la capacidad que podemos tener a nivel personal de cambiar esa probabilidad que tenemos genética o esa predisposición genética con cambio de ámbitos. Ahora está de moda lo de las zonas azules, lo del ejercicio, lo de la lectura. Entonces, realmente es la microbiota. Tenemos esa capacidad personal de romper con esa predisposición y esa estadística. ¿Cómo habéis visto vosotros que puede influir el dónde se está o cómo se ejercen dos personas, si realmente eso puede hacer que cambien o que tengan una menor predisposición a que eso luego se manifieste? Lo puedes, muchísimo. Excepto en las enfermedades monogénicas, las que dependen de un gen, y el gen tiene mucho que decir en esa enfermedad, prácticamente no suele importar mucho qué factores ambientales existan. En las enfermedades multifactoriales, en las poligénicas, el entorno quiere decir muchísimo. Y está muchísimo en tus manos el no desarrollar la enfermedad. Pues menos mal. O sea, ¿qué nivel? Esa respuesta está empezando a inquietar que fuéramos a caer en el fatalismo de lo inexorable. Bueno, ha sido un honor, muchísimas gracias y muy buenas tardes.